Hoy la palabra que el Señor me ha dado para hablar, quiero hablar de la armadura de Dios que está en Efesios 6:10, que nos habla. Efesios 6:10. Vamos a mirar un poquito a veces no lo entendemos bien y sabemos que tenemos un enemigo vencido, pero peligroso. Nuestro enemigo ya está vencido, pero sigue siendo peligroso, porque nos puede engañar. Es maestro de la mentira. Entonces, sabemos que tenemos un conflicto espiritual. Sabemos que tenemos un conflicto espiritual contra el mal. O sea que estamos en guerra contra el mal. Vamos a leer el Efesios 6, desde el 10 hasta el 20. Sí. Efesios 6. Versículo 10 para adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, y por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Entonces, leyendo este versículo, esta parte del versículo, sabemos que estamos en conflicto, estamos en guerra contra el mal. Si verdaderamente hemos dejado el camino, nuestra vieja naturaleza, si verdaderamente antes éramos hijos de Adán, venimos de Adán, ahora renunciamos a ser hijos de Adán y pasamos a ser, aceptamos al segundo Adán, que es Jesucristo, que es nuestro Salvador. Él es nuestro camino, Él es nuestro capitán, a quien debemos seguirle. Y aquí vamos a ir mirando cómo Jesucristo ha vencido al maligno, y por medio de Él nosotros también
podemos llegar a la victoria. Podemos llegar a la victoria porque nuestro capitán ha vencido y por medio de él nosotros somos vencedores. Si le recibimos y aceptamos su plan, o sea que si dejamos nuestro viejo yo, como estábamos cantando en la alabanza, y ahora seguimos a Cristo. Amén. Entonces, estamos en una guerra, una batalla. Ahora debemos conocer a nuestro Señor, aprender a fortalecernos en Él. Debemos familiarizarnos con las armas que Él nos ha dado. Él nos ha dado unas armas que podemos usar contra, aquí hemos leído, contra las acechanzas del enemigo. Vamos a leer 2 de Corintios 10, 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa eso? Que el enemigo va a lanzar va a poner argumento para ti. Va a decir, hoy no te vayas a la iglesia. Hoy es Día de la Madre, Día del Trabajador. Tú puedes estar con tus hijos, tu marido, y no pasa nada. Ese es un argumento del enemigo. Pero ¿qué dice en la palabra? Que el que pone primero a su hijo, a su esposo, delante de Dios, no es digno de mí, dice, ¿verdad? Primero puedes servir a Dios y después ir a pasar bien con tu familia. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de un argumento que viene del enemigo para entorpecer tu relación con Dios. Y cuando se entorpece nuestra relación con Dios, se debilita nuestra fuerza. Si tú estabas orando 3 horas al día y después ya oras 5 minutos nomás, tu fuerza va debilitándose. Tu relación con Dios se va debilitando. Entonces, así el enemigo lanza un argumento. Si, estábamos cantando, temprano yo te buscaré, dice en la alabanza. Si tú buscas primero el reino de Dios, dice que Él se va a encargar de los demás. Entonces, por eso siempre el Señor nos pide las primicias. La primera cosa, tu primer pensamiento de la mañana sea para Él. Y te va a ir bien. Entonces, eso es lo que nos habla en 2 Corintios 10, 4 y 5, que dice porque
Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Si alguien te pone un argumento de ese tipo, tú puedes decirle, yo necesito fortalecer en Dios. Necesito primero ir allí y después iremos al lugar donde quiera. Pero dice también, así tú derribas el argumento que presenta el enemigo. Dice, porque dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Un buen ejemplo que nos da en la palabra. Dios quiere hacer de nosotros verdaderos soldados. Dios quiere que seamos soldados capaces de pelear la buena batalla de la fe. Y esta batalla es continua hasta que pasemos a la vida venidera con el Señor, a la vida eterna. Tú vas a tener batalla toda tu vida. El enemigo no se cansa. Podemos ver cuando Jesucristo empezó su ministerio, se fue en el desierto, ayunó 40 días y ya le vino el enemigo a tentarle. Y esa dice que Jesucristo peleó con él, con su espada, que es la palabra. Pero se aleja un rato, pero después vuelve. Siempre está volviendo. El enemigo siempre está volviendo. Y cuando más perseveramos en el Señor también, Él ataca más fuerte. Vamos a ir mirando después de eso, cómo es de continua la batalla. Esto es como conquistar. Por eso nos llama en la Biblia vencedores, porque nuestro capitán ha vencido en la cruz. Y él fue el que despojó a los principados y potestades. Nos habla en Colosenses 2, 14 y 15, nos habla que él ha despojado al enemigo. Le ha cortado la cabeza al enemigo prácticamente. Colosenses 2. Cuando él venció en la cruz, el enemigo siempre nos acusa, ¿verdad? Nos acusa de que no merecemos estar con el Señor. Y tiene razón, porque somos pecadores. Entonces Él ha venido a pagar nuestra deuda. Y aquí dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que nuestro delito, Él los clavó en la cruz. Nuestra deuda. Ahora nuestra deuda ya está pagada por Jesucristo.
Y el enemigo ya no te puede acusar si tú has decidido seguir a Cristo. Tú puedes decirle, cuando te ataca, el que vive en mí es mayor que todo. El que vive en mi corazón ahora es mayor que todo y yo ya no te pertenezco a ti. Podemos ver también en una palabra cuando Jesús dijo, ahora viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí, dice Jesucristo. Y tú también puedes decir, cuando tú estás bien con Cristo, cuando Cristo vive en ti, ya puedes decirle al enemigo, tú ya no tienes nada en mí, porque yo le pertenezco a mi Señor, al que te ha vencido en la cruz. Es interesante. Esa es cuando nosotros peleamos con el enemigo. Esos son nuestras armas que podemos decir al enemigo, y tú mismo te convence. Yo le pertenezco al Señor y el enemigo no va a hacer nada contra mí. Entonces, pero tú tienes que, después vamos a ir mirando qué se debe hacer para estar en condiciones de pelear la buena batalla. Amén. Él recuperó esa acta de acusación contra nosotros. Había un acta de acusación contra nosotros. El enemigo nos reclama como suyo porque él con engaño le ganó en el huerto del Edén a Adán y Eva, y desde ese momento él le pertenecía a todo el mundo. Todo lo que Adán lo tenía pasó a ser del enemigo. Entonces, eso recuperó Jesucristo y lo clavó en la cruz. Y dijo, esto lo he pagado yo. Él es el vencedor. Podemos ver en el ministerio de Jesucristo su guerra espiritual contra Satanás desde el principio. Él usó, dijimos, la espada de la palabra. Mientras más se acercaba el fin, más fuerte era la guerra. También podemos ver que Jesucristo en el último tiempo, dice que sudó sangre, gotas de sangre. Cuando estaba en agonía, peleando la guerra espiritual. Jesucristo, imagínate con qué poder estaba luchando. Eso significa que nuestro enemigo es fuerte. Jesucristo dice que sudó gotas de sangre. Vamos a leer Lucas 22, 44. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Y él pidió a sus discípulos que le apoyara en oración. ¿Verdad? Oren conmigo mientras yo estoy allí, dice en la palabra, y dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. No le fue de mucha ayuda, porque nosotros siempre estamos en la carne. Entonces, ahí nos muestra nuestra debilidad.
Él es el único que puede vencer. Si nosotros le recibimos y reconocemos que Él es el único vencedor, entonces estamos bien, estamos fuertes. Porque ¿quién pelea nuestra batalla? El Señor. Amén. Entonces, nosotros, si vamos a pelear las batallas, necesitamos prepararnos a usar las armaduras de Dios. Pero eso no podemos agarrar la armadura de Dios y ponernos así, sin saber usarlo. Tenemos que prepararnos, tenemos que conocer cómo funciona para usar. Podemos y debemos aprender del maestro. Él es el que nos enseña. ¿Quién es nuestro maestro? El Espíritu Santo. Entonces, porque si no practicas, va a ser muy pesado para ti la guerra. Y para mí, si no practicamos, nuestra guerra va a ser muy pesada. Podemos ver cuando David iba a pelear con Goliat. Vamos a mirar 1 Samuel 17, del 38 al 40. ¿Cómo es cuando no sabemos usar la armadura? Primera de Samuel 17, dice, desde el 38, y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y en el 39 dice, y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas porque no sabía usar la armadura. Nunca lo ha practicado. Él, podemos... pero David sabía que Dios iba a pelear por él esa batalla. Y eso es, allí está el secreto para pelear la buena batalla. Tenemos que dejar, sí, nuestra armadura es Dios mismo. Al final, nuestro enemigo está vencido, pero aún así sigue siendo peligroso. Por eso, el Señor quiere que practiquemos a usar esta armadura que Él nos da. Nuestro enemigo está representado por la serpiente. Y tú a veces corta por la mitad la serpiente y la cabeza igual puede morder todavía. Ese no. Vas a ver que parece que sigue vivo. ¿Alguna vez has matado una serpiente? Yo sí, lo he matado mucho. En el campo, sí, porque yo soy del campo. A veces de todos los colores. Y aunque tú le cortes por la mitad, le quite la cabeza, sigue mordiendo. Puede morder todavía. Y tiene veneno. Y te puede matar. Más o menos una representación de... Entonces, al cortarle la cabeza, nosotros tenemos que tener cuidado todavía porque
Él es un engañador. Él sigue vivo. Aunque cortado la cabeza, nuestro enemigo sigue vivo. Y nos puede, y cada día nos susurra en el oído para alejarnos de Dios. Y esa es nuestra pelea. Entonces, tenemos que estar preparados porque dice el Señor que para ceñir nuestro lomo, aquí estábamos, dice, está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. ¿Por qué dice? Pablo cuando escribió viste que antes la gente se ponía una vestimenta, una ropa que agujereado por la mitad y se ceñía aquí, pero así no se puede pelear, porque cualquiera te puede jalar de la ropa. Entonces dice, para ponerse un cinto y amarrar esa vestimenta para que podamos pelear, o sea que es un símbolo, nos está dando cómo debemos de pelear la batalla. Primero tenemos que ponernos en condiciones. El ceñir, atar el cinto, significa que tú tienes que prepararte. Tienes que preparar tu corazón. Tienes que estar en paz con Dios. Tú tienes que permitirle al Señor que esté en tu corazón para pelear las batallas. Porque con muchos pecados en tu vida, tú no puedes pelear la batalla. En primer lugar, porque el enemigo tiene acusación contra ti. Y si él tiene algo en ti o algo en mí, yo no puedo pelear la buena batalla. Porque el enemigo tiene de qué acusarme. Eso es lo que está. Algunas veces nosotros nos vamos a la iglesia. Queremos pelear, queremos hacer una guerra espiritual. Pero nos olvidamos que tenemos problemas con nuestra esposa, con los hijos, con el vecino. Cosas que todavía nos arreglamos. ¿Tú crees que estás en condiciones de pelear la batalla contra el enemigo? En ese caso no. Arregla primero tus diferencias con los hermanos, con tu vecino, con tu enemigo, y después preséntate para la batalla. Amén. O sea que eso es lo que significa ajustarse el cinto, ponerse la vestimenta de la armadura de Dios. Tú no puedes ponerte la armadura de Dios. Primero, no te corresponde poner si tú estás en falta. Amén. Entonces, dice, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Porque si no, no va a ser justo. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tú tienes que estar en regla. O sea que eso es lo que nos está diciendo. Tenemos que estar en paz con Dios, teniendo enteramente a Dios en nuestro corazón. ¿Cómo se decía a los católicos? Te tiene que pillar confesado o algo así. Tiene que hacer tu relación con Dios todos los días para que tú puedas pelear, para que yo pueda pelear la buena batalla. Amén. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Tú tienes que creer primeramente que tú estás
bien con el Señor. Señor, ¿me falta algo? Y allí tú le dices al Espíritu Santo, revélame los pecados que yo no me estoy acordando. Quebrántame, quebranta mi corazón para que me acuerde y pueda poner delante de ti para que tú me perdones. Amén. Funciona así. Entonces dice, tomad el escudo de la fe en que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Porque si tú estás en pecado, las cosas los dardos que te lanza el enemigo, está teniendo razón él. Y tú te vas a avergonzar. Vamos a suponer. ¿Qué le pasó a David cuando Natán vino y le dijo, tú eres el que ha, dice, el que ha adulterado y has matado también? Y entonces él le ha pillado totalmente. Él no podía decir absolutamente nada porque era cierto. Y cuando a nosotros nos dice, si tú has robado y te dice alguien, tú robaste, ¿y qué vas? Y si tienes razón, te vas a callar. Tú no puedes decir nada contra la verdad. Entonces, tú no puedes apagar el dardo del enemigo si no has arreglado con Dios, si no has restituido eso que ha hecho. Amén. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es el casco que tienes aquí una cadena de hierro y cubre el cuello para que no te corte la cabeza el enemigo en la guerra. Los que se vestían antes, los soldados romanos, eso tenían su casco y una cosa aquí que le protegía la nuca. Una malla. Sí, una malla, exactamente. Y también esa malla llevaba para cubrir la coraza, para cubrir su cuerpo, para que no le claven una espada. Entonces, así funciona. Él estaba mirando a un soldado y escribiendo esta palabra, dándonos clase de cómo debemos guardarnos, cómo debemos hacer para que el enemigo no nos venza. Amén. Y entonces, desde el 18 dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente tengo que orar por mí, tengo que orar por mis hermanos también. Porque qué bueno es estar en la iglesia, por ejemplo, en comunión y preocupándote por cada hermano cuando uno se siente mal, arroparle. Es bueno cuando tú te sientes mal y un hermano viene y te levanta. Está haciendo el trabajo de nuestro Dios. Está teniendo el carácter de Cristo de ayudar, de levantar. Dios siempre pone una persona que nos levanta cuando estamos caídos. Amén. Entonces, eso es lo que debemos de
de hacer para que podamos estar preparados para pelear la buena batalla de la fe. Nosotros a veces, sin estar preparados, queremos echar fuera demonios, queremos hacer toda, y le desafiamos al enemigo, pero primero tiene que pensar, ¿estoy en condiciones? Y si no estás en condiciones, el Señor te puede preparar rápidamente con un arrepentimiento y decirle al Señor, perdóname, porque yo también he perdonado a todos los que, dice en el Padre Nuestro, perdónanos, así como nosotros perdonamos. Así funciona para que podamos estar preparados como un soldado, porque si tú eres cristiano, eres un soldado. Vas a tener guerra. El enemigo te va a visitar. Y a mí. No puedo decir a ti nomás, porque yo me incluyo. Y nos visita el enemigo en todo tiempo. Tenemos prueba cada paso. Con nuestro hijo, con nuestra esposa, con los vecinos, con los hermanos. Y debemos de pedir al Señor fortaleza y estar en condiciones para pelear la buena batalla. Amén. Que Dios nos prepare y nos guarde para que seamos verdaderos soldados de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este tiempo, Señor, por tu palabra de hoy. Gracias te doy, Señor, porque tú eres, Señor, quien nos prepara, Señor. Tú eres, Señor, nuestro capitán que nos ha entregado la victoria, Señor. Solamente tenemos que seguirte y atender nuestro corazón para que podamos, que tú estés habitando en nuestro corazón para que podamos ser vencedores, Señor. Ayúdanos, Señor, porque estamos hoy aquí porque queremos seguirte, Señor. Sé tú en nosotros y con nosotros. Te pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.